Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Spanish Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Bartolomé de las Casas y su vida. En el presente capítulo se trata de la vida de Bartolomé de las Casas, un fraile quien dedicó su vida en defensa de los nativos del Nuevo Mundo. Uno de los señores que por primera vez hablaron de los derechos de los pueblos nativos. Él trae a la luz las atrocidades infligidas hacia los nativos por los conquistadores españoles y la cuestión de esclavitud. En varios de los fragmentos también escritos por él se mostraría la vida de los conquistadores y los conquistados durante el proceso de colonización. Anteriormente nunca se había hablado de los derechos de los conquistados. Siempre se tenía que mantener una cierta lealtad o la lealtad completa hacia el Imperio Español, hacia los reyes católicos, los que habían mandado a navegar y a descubrir las nuevas tierras por el propósito de la expansión del imperio, por el foco de la evangelización también de la religión católica, de educar a los pueblos nativos para que fueran sometidos a la religión cristiana y ante el monarca español. Fraile dominico español, como se llamaba él, fraile Bartolomé de las Casas, era el gran defensor de los derechos de los indígenas del Nuevo Mundo. Uno de los únicos que hablaron a favor de los indígenas y todos los sufrimientos que estaban pasando, compadeciendo los pueblos indígenas a causa de la conquista de los españoles. Cómo el mundo de los pueblos nativos había cambiado por la llegada de los conquistadores de piel de color blanco. Existe polémica en cuanto a su nacimiento. De acuerdo con Antonio de Remesal, su primer biógrafo, él nació en Sevilla en 1474. Hay otra investigación que determina el 11 de noviembre de 1484 como la fecha de su nacimiento y Triana como el lugar de su nacimiento. Así que no hay registros ciertos que verifiquen, que aprueben la fecha de su nacimiento, tanto como el lugar. Bartolomé de las Casas estudió en Sevilla y Valladolid. Él hizo su primer viaje acompañado a Cristóbal Colón en 1502 a la isla Hispaniola, la nueva
isla descubierta por Cristóbal Colón. Así que fue Bartolomé de las Casas entre los primeros acompañantes de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. También, como los otros españoles, él fue al Nuevo Mundo para sortear, motivado de espíritu aventurero y acumular los bienes, la riqueza y los títulos, como solía pasar en la corona española, como solía pasar por parte de los reyes españoles. Habían muchos aventureros, habían muchos navegantes que querían ir en la búsqueda de la fortuna, en la búsqueda de los recursos, la riqueza, el bienestar también. Y más allá de todo esto, unos títulos nobiliarios que se le otorgaban por parte de los reyes católicos, como de gobernador, como de alcalde, como de general, como del comandante. Bartolomé de las Casas se formó parte de la campaña de la conquista del gobernador Nicolás de Obando. También fue asistente del capitán Diego Velázquez, el capitán que era el gobernador de Cuba y el que conquistó a la isla, que se hizo uno de los centros estratégicos importantes para la conquista española en el continente americano. Diego Velázquez fue quien le otorgó a Bartolomé de las Casas una encomienda en la villa de la Concepción de la Vega, la cual gobernó hasta 1506. Durante este tiempo luchó contra los nativos y explotó la tierra como encomendero real. Él mismo tuvo esta experiencia de primera mano, tuvo esa experiencia de un soldado, de un militar, para poder explotar y también explorar la cultura nativa de los pueblos indígenas. Regresó a Sevilla en 1506 e ingresó en la Orden de Santo Domingo y fue ordenado sacerdote en el Nuevo Mundo. De vuelta a la Hispaniola en 1507, emprendió la labor de conversión de los pueblos indígenas a la fe católica. Eso fue el cargo principal que le habían otorgado los reyes católicos a Bartolomé de las Casas, de la conversión de los pueblos indígenas a la religión católica. Así que la promulgación de la religión católica y la conversión a la religión católica, a la fe católica, la sumisión completa, se requería de los pueblos indígenas, y así se había encargado Bartolomé de este trabajo de la religión y de la promulgación de la religión en los pueblos indígenas, en los pueblos nativos de Nueva España, como parte de la misión, como parte del equipo que dedicaba a someter a los pueblos indígenas a través de educarles, a través de convencerles y a través también de propagar y fomentar la religión católica para rebasar las creencias indígenas, para rebasar las creencias mexicas que existían en aquella temporada.
en el nuevo terreno descubierto de América Latina. Fue a Cuba como capellán del ejército y allí vio que los encomenderos maltrataban a los indios quienes trabajaban en tierras y minas. Estaban sujetos a unas situaciones muy severas y compadecían el maltratamiento por parte de los conquistadores, por parte de sus amos, que habían conquistado, habían adquirido las tierras. Les trabajaban en las tierras y las minas, pero todavía sujeto al maltratamiento y el sufrimiento. El trato brutal hacia los indígenas les hizo parecer. La crueldad obligada a las familias enteras, suicidarse. Muchas familias, las que nunca... La brutal explotación que él había atestiguado durante su aventura en América Latina, junto con varios gobernadores y los militares, los generales de militares, había visto una escena que no podía creer. La brutal explotación, la crueldad hecha por los españoles hacia los indios, esa explotación continua, constante de los indios le dio mucha pena. Como resultado, renunció sus encomiendas y empezó a predicar contra este sistema de explotación y enfrentó a sus precursores. Así que él renunció todos los beneficios que tenía y todas las encomiendas que tenía otorgada por parte del rey español, por parte de la corona española, porque no podía aguantar ver este tipo de explotación tan brutal, tan cruel hacia los pueblos inferiores, los que eran los nativos de este continente americano, por parte de los españoles, por parte de una armada superior y avanzada. En 1516 presentó el caso de crueldad echada hacia los indios por parte de los conquistadores, en nombre del sistema de encomienda al rey Fernando, y le solicitó acabar con este sistema porque la conquista y la esclavitud acababan con los naturales, con la gente local. Ya era muy difícil estar siempre sujeto a la esclavitud, y la conquista necesariamente les hacía someter hacia la esclavitud. Y ese sistema de la esclavitud acababa con la gente local, con la gente natural de allí. El rey parecía convencido, pero murió poco después sin poder tomar ninguna decisión concreta. Y por consiguiente, él tenía que hablar de esto con el cardenal Cisneros. El rey estaba convencido de que sí, lo que decía Bartolomé de las Casas tenía mucha razón. Era cierto, pero él no podía tomar una decisión y se murió, falleció, mientras que quería tomar una decisión concreta acerca de solucionar este problema del maltratamiento y el sufrimiento traído por la esclavitud de la conquista de los españoles.
En 1517 presentó de nuevo este problema ante el rey Carlos I y le recomendó poblar el Nuevo Mundo con los labradores y campestres en vez de conquistadores y soldados. Querías que no siempre jugaran el papel de los conquistadores y soldados, de los generales y de los militares, sino que también labradores y campestres, también trabajadores, también nativos, también para que los nativos pudieran ser aceptados como seres normales y no siempre fueron vistos como los objetos conquistados, objetos inferiores a ellos. Este plan le costó fatal porque los campestres, quienes le habían acompañado, le abandonaron para aprovechar del sistema lucrativo de explotación de los esclavos. Había inquietud y agitación entre los indios, y ellos mataron a unos frailes y oficiales. Había una rebelión interna, había una guerra interna. Y este levantamiento armado y la lucha y la guerra en forma de las guerrillas siempre había causado también una gran inquietud en la sociedad española, en la sociedad de los conquistadores. Mataban a muchos frailes y oficiales y comían su carne a la manera de celebrar. Esto obligó a renunciar al plan de colonización pacífica. Su proyecto de comunidades, años después, se transformó en el corregimiento o pueblo libre bajo la corona. En 1540 regresó Bartolomé de las Casas a España y esforzó para la aprobación de las leyes nuevas en 1542. Ya quería que fueran nuevas leyes en práctica para que pudiera defenderse los derechos como seres humanos de los pueblos nativos y pueblos naturales del continente americano. El continente nuevo descubierto había sido sujeto a la explotación y la esclavitud de todos los pueblos naturales y todos los pueblos indígenas. Todo lo que podían recibir era la explotación y era el sufrimiento y el maltratamiento por parte de los españoles. En 1542 quiso que aprobara las leyes nuevas que prohibían la esclavitud de los indios y salvaguardaban sus derechos. Bartolomé de las Casas fue nombrado obispo de Chiapas, el actual estado del sur de México, Guatemala, y Bartolomé de las Casas regresó a América en 1544 para poner en práctica las nuevas leyes. Pero se encontró con una resistencia considerable y en 1547 regresó a España, donde dedicó el resto de su vida en proteger los derechos de los indios. Murió
el 17 de julio en 1566. Así que de haber regresado a España, siempre laboró el compromiso de defender los derechos de los pueblos indios, defender derechos de la gente que no podía tener ningún tipo de defensa. Nadie hablaba a favor de su bienestar, de su derecho de vivir como un ser humano y también su derecho de no someterse totalmente a la esclavitud y la explotación que sufrían en manos de los españoles. Él escribió un informe sobre la destrucción de los indios que era ferviente y muy detallada sobre las atrocidades de los conquistadores españoles contra los indios. El libro tuvo un gran impacto y así fue traducido en otras lenguas. La versión inglesa fue utilizada por los ingleses para provocar una sensación contra los españoles, al declararles como una raza cruel, y fomentó la idea que la gobernación de las colonias en las Américas estaría mejor bajo los ingleses. Así que tuvo en las manos de los ingleses una herramienta bien importante ahora para poder depreciar, para poder decir de cierta manera que la colonización de los indios bajo la corona española era en un muy mal estado y hubiera sido mejor durante la época o en las manos de los ingleses. Dado su contribución en la protección de los indios, Las Casas es ampliamente admirado como uno de los pioneros de la justicia social y era llamado apóstol de los indios y a la vez criticado por ser promulgador de la esclavitud de los procedentes de África. Todavía le recuerda como un héroe nacional en Cuba, en Nicaragua. Bartolomé de las Casas, como defensor de la causa india, había escrito muchas obras para elaborar la vida, las costumbres de los conquistados y especialmente el tratamiento que recibían por parte de los conquistadores españoles. El dominio español en las Américas se extendió por todo el Caribe y México y también englobó el imperio inca en Perú. Así que ya durante la época en la cual escribía Bartolomé de las Casas, el dominio español se había expandido en todo el continente americano, empezando desde Cuba, México, hacia más el sur, Perú y Chile. Así que como había derrotado todas las civilizaciones grandiosas ya existentes en América Latina, como como la de los aztecas en México, como la de los incas en Perú, y otros países pequeños y grupos pequeños de América Latina que se involucraban en su propio cargo de la política dentro de la sociedad. La dominación española cuestionó
el tratamiento por el conquistador español hacia los pueblos conquistados en el Nuevo Mundo. Entre los defensores de los indios, los cleros españoles que vivían en el continente americano alzaron sus voces en defensa de la causa india, ya empezando desde ese autor, el defensor Fray Bartolomé de las Casas, ya empezaron a alzar las voces, distintas voces en defensa de la causa india, de los sufrimientos de los indios y toda la explotación hecha por los españoles a los indios. El Fray Bartolomé de las Casas, durante su estancia en la Hispaniola y durante su participación en la conquista de Cuba entre 1511 y 1515, vio la brutalidad de los conquistadores hacia los indios y su cruel tratamiento a los esclavos vencidos en la guerra. Así, él denunció su encomienda y sus esclavos. Conclusión. En este módulo, por fin quisiera agregar y concluir diciendo que la historia de las casas, la historia del Fray Bartolomé de las Casas ofrece una visión reveladora de los debates que se estaban sucediendo entre los colonos en las primeras décadas de la colonización española. Además de señalar el papel de cleros, esta sección reluce los intereses económicos de los colonos bajo la mentira de un debate emergente. Por fin, la controversia sobre el tratamiento de los indios español llegó a un punto crítico en 1550, cuando el rey Carlos I mandó a las casas y uno de sus principales oponentes, Juan Ginés de Sepúlveda, a debatir ante un consejo de teólogos en la ciudad de Valladolid sobre la cuestión de la responsabilidad española hacia los indígenas en las colonias. Fue un logro primario de Bartolomé de las Casas por sus esfuerzos hechos a través de las recomendaciones y sugerencias que él había hecho al rey Carlos I, en el que por primera vez un rey español habló de la responsabilidad del imperio español hacia los pueblos naturales, hacia los pueblos indígenas, en todas las colonias que habían conquistado. Esto dio reconocimiento al Nuevo Mundo. La mayoría de los cronistas habían escrito la historia de los indios y sus costumbres de tal manera que justificaron de su mal, cruel comportamiento hacia los indígenas y el derecho de reinarlos. Los indios habían sido proyectados como seres salvajes, quienes carecían de razonamiento. Así no se le podían gobernarse. Se habían deducido esto debido a su carácter amable, paciente y humilde. Bartolomé de las Casas, en vez, les presentó como gente gentil y sabio. Demografía de América Latina muestra que los españoles no exterminaron a los indios. En muchos países en América Latina, donde las personas de origen indio o mestizo ocupan casi 90% de la población.
La población indígena redujo y eso se debió principalmente a las enfermedades padecidas por la entrada de nuevos virus contra los que ellos no habían adquirido un sistema inmune. Demografía de América Latina muestra que los españoles no exterminaron a los indios. Hay muchos países en América Latina donde las personas de origen indio o mestizo ocupan casi 90% de la población. La población indígena redujo y eso se debió principalmente a las enfermedades padecidas por la entrada de nuevos virus contra los que ellos no habían adquirido un sistema inmune apropiado. Al mismo tiempo, miles de colonos murieron en enfermedades tropicales contra los que no tenían sistema de defensa inmune. Fray Bartolomé de las Casas acusó a sus compatriotas de exterminar a los indios en las islas del Caribe. Su libro Breve relación de la destrucción de las Indias resultó en el nacimiento de la leyenda negra. Él había mencionado episodios que mostraron las crueldades extremos de los españoles. Según él, los españoles vinieron con un solo propósito de robar, explotar y exterminar a los indios. En algunos casos citó su propia experiencia y también unos testimonios de otros misioneros. Por otra parte, se dice que las Casas, aunque quería terminar con la esclavitud de los indios, no hicieron nada para acabar con la esclavitud de los procedentes de África. El 17 de noviembre de 1526, el emperador Carlos promulgó ordenanzas que demandaron el buen tratamiento de los indios y prohibió esclavitud posteriormente de los indios.